Prende el micrófono. Prende el micrófono. Por favor, busquen el Evangelio de Juan. Vean, por favor, en Juan capítulo 2. Vamos a leer ahí todo un párrafo. Juan 2. 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienes vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando la maestresala probó el agua del vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hacemos otra oración. Estamos agradecidos, Padre, porque podemos estar aquí para escuchar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que dispongas cada corazón para escuchar, para entender, para obedecer todo lo que tú tengas que decirnos. Líbranos, Padre, de un corazón insensible y danos más bien un corazón dispuesto a obedecerte en todo lo que tú nos digas. Capacítanos, santifícanos. Oh Dios, que seamos apartados de las vanidades del mundo y del pecado, y que seamos capacitados para hacer tu voluntad en todas las cosas, y que así tu nombre reciba toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Han escuchado ustedes que dicen algunos que el matrimonio está en vías de extinción? ¿Han escuchado eso? Eso parece ser una exageración, pero no lo es, te los aseguro. El diablo odia el matrimonio. Hace todo lo posible por acabar con los matrimonios. Al diablo le encantan los divorcios. ¿Sabe cuánto daño ocasiona eso? Los hijos quedan traumados para toda su vida, llenos de rencor. Dios instituyó el matrimonio y Satanás odia todo lo que Dios instituye, todo lo que Dios instituyó, todo lo que Dios ha hecho. Dios instituyó el matrimonio y eso lo pueden ver desde los primeros capítulos del Génesis. Podríamos decir en un sentido que Dios mismo casó a Adán y a Eva. Dios mismo le dio a Eva a Adán por mujer. Él mismo se la llevó.
Está claro, al menos para nosotros, que el matrimonio sería entre un hombre y una mujer. Pero ven hasta qué punto Satanás ha desvirtuado las cosas. Ya quieren que el matrimonio sea también entre mujer y mujer y entre hombre y hombre. Aunque en ese caso la palabra matrimonio ya no cabría, ya no tendría sentido. Satanás ha usado algunos gobernantes para promover el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esos gobernantes tendrán que rendir cuentas. La familia también es una institución divina. Pero si se permite que los homosexuales adopten a niños, las lesbianas, ahí todo lo echan a perder. Todo lo desvirtúan. Vean ustedes cómo la familia es atacada. Y curiosamente los gobernantes, los legisladores que promueven ese tipo de leyes usan el lenguaje de valores familiares, valores morales. ¿Qué les parece? Hace algunos años era un poco difícil que un matrimonio pudiera divorciarse, pero ahora eso es muy fácil. Cualquiera se puede divorciar y rápido, si tienes dinero, en un rato. La Biblia nos enseña claramente que el padre es cabeza de la familia, es cabeza en el hogar. Pero los gobernantes, los legisladores también quieren desvirtuar eso. Ellos hablan de anular las diferencias de género. Que ya no debemos, en Estados Unidos incluso se habla de que ya no se deben mencionar las palabras mujer u hombre. Ya no se deben usar esas palabras. ¿Cómo ven? Y las mujeres que atienden a su marido y a sus hijos, o sea, que no trabajan, son vistas como retrógradas. ¿Cómo ven? O sea que ya se está viendo como normal que una mujer trabaje, aunque tenga que dejar a sus hijos al cuidado de quien sea. Vean ustedes cómo el matrimonio, cómo la familia están en una crisis tremenda. Entonces, cuando dicen que el matrimonio está en vías de extinción, no están exagerando. Si dos jóvenes están pensando en casarse, se están haciendo planes, ya tienen todos los preparativos, ¿cómo podríamos esperar que esos jóvenes acaben bien? ¿Qué tendrían que hacer para que acabaran bien? Dos jóvenes profesionistas, dos jóvenes inteligentes, brillantes, se casan y diríamos que tienen los ingredientes necesarios para que sean felices. Pero el hecho de que sean brillantes, de que sean profesionistas, de que sean inteligentes, garantiza que van a acabar bien. No. Muchos jóvenes así se divorcian al año 2. Pero ¿cómo es posible que si eran triunfadores en su profesión, si eran buenos estudiantes y tal vez buenos hijos, se casan y fracasan en su matrimonio? ¿Por qué? Qué tremendo que sean jóvenes que triunfan en todo y que fracasen en lo más importante. Fracasar en el matrimonio es fracasar en lo más importante. Yo preferiría fracasar como abogado, como médico, y no fracasar como padre y como esposo. Pero muchos se engañan a sí mismos y se jactan de ser divorciados. Algunos dicen que el matrimonio debe desaparecer, pero vean, otros van más lejos, dicen que la familia también debe desaparecer. ¿Y saben por qué? ¿Qué argumentan? Que el matrimonio y la familia no producen, no logran lo que se supone deberían lograr. Entonces dicen, bueno, si estamos viendo que la unión matrimonial y la familia no hace hijos buenos, obedientes, respetuosos, entonces debemos quitar eso. No funcionó. Y es por eso que abundan hoy los que viven en unión libre. Pero fíjense, si casándose esos matrimonios terminan mal, imagínense viviendo en unión libre. Con más razón van a terminar mal. Entonces, ¿cómo podemos esperar que un matrimonio acabe bien?
nuestro texto nos dice cómo. En estos versículos que acabamos de leer, estamos leyendo acerca de un matrimonio que acabó bien, ¿ven? Y que acabó más que bien. ¿Ven? En primer lugar, lo que hicieron estos fue que invitaron a Jesús, dice el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús, vean, y sus discípulos. Entonces, invitaron a Jesús, tenía que acabar bien. Pero vean lo que dice el versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Hicieron lo que Cristo dijo y ellos acabaron muy bien. Entonces, ¿quieres ver que tu matrimonio acaba bien? Tienes que invitar a Cristo a tu boda y a tu familia, y tienes que hacer todo lo que te diga, porque si no, entonces no hay esperanzas para ti. Vamos a ver el primer punto. Estas personas invitaron a Jesús a unas bodas. ¿Bien? Tal vez nos pareciera un tanto extraño que Jesús haya aceptado ir a unas bodas, a una fiesta. Bien, hay algunos religiosos que dicen que es pecado que un cristiano vaya a una fiesta, pero Cristo fue a una fiesta. O sea, no tiene nada de malo ir a una fiesta. El asunto es a qué vas, ¿no? A la fiesta. Si vas a emborracharte, pues entonces ya las cosas cambian, ¿no? Pero vean ustedes, al aceptar a Cristo a ir a unas bodas, a una fiesta, Él demostró que no era una secta, no era un ermitaño. Los antiguos ascetas se metían en cuevas, se metían en ermitas, porque ellos suponían que lejos de mundanal ruido serían más espirituales. Ellos pensaban que no era bueno, que no era correcto que un cristiano tuviera contacto con el mundo. Entonces se alejaban del mundanal ruido y pensaban que así se podrían consagrar a Dios sin ninguna molestia, sin ninguna interrupción. Pero Cristo no pensaba así. Cristo se sentaba a comer con borrachos, platicaba con rameras. A Él no le daba vergüenza platicar con ladrones, convivir con ellos. Incluso en una parte a Jesús lo acusaron de ser comilón y bebedor de vino. ¿Se acuerdan? No apunté el texto. Si lo acusaron de ser comilón, quiere decir que Cristo se sentaba en la mesa y comía. Y le invitaban a otro taco y lo aceptaba. ¿Sí? A Cristo le gustaba estar cerca de la gente. Fue a la boda donde lo invitaron. Pero ¿qué pasó? Ahí algo estuvo mal planificado, que se les acabó el vino, dice el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Ven, su madre María intercede por los novios, pobrecitos. Ya se les acabó el vino. Pero ¿qué le responde Jesús? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús le está contestando: mira, mujer, yo tengo mi propia agenda. Yo voy a hacer las cosas en el momento que yo considere conveniente. Entonces, por favor, no te metas en estos asuntos. Cristo tenía una hora para hacer todo lo que hacía. Él sabía qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Saben cuándo intervino Cristo? Cuando la necesidad era más acuciante. Y aquí vemos, como dice aquel viejo axioma, que la máxima necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando los hombres están afligidos, angustiados, en graves problemas, es cuando es posible que esas personas busquen a Dios. Dios interviene, escuchen, cuando otras cosas no han dado resultado. Cuando tú ya probaste que el dinero no te satisface, que el matrimonio no te dio lo que tú esperabas, que no encontraste en el sexo aquel placer que tú pensabas que ibas a encontrar, y que tú empiezas a buscar a Dios, es posible que entonces le encuentres. Pero vean, estas personas invitaron a Jesús. Entonces, si tú estás en problemas, Él te ayudará, pero escucha, si tú lo invitas, porque Él es respetuoso, Él no se mete donde no lo llaman. Pero si tú quieres que Él te ayude, si tú buscas su ayuda de todo corazón, Él te ayudará. Pero es raro que una persona vea su verdadera necesidad. Hay personas que tienen graves problemas en su matrimonio y no invitan a Jesús. Hay personas que vienen los hijos, y vienen dos, y vienen tres, y tienen graves problemas con los hijos, empiezan a agarrar el cigarro, empiezan a llegar tarde a la casa, incluso después la marihuana, etc. Y aún así no invitan a Jesús, no buscan a Dios. Cuando dos jóvenes se casan, por lo regular están llenos de autosuficiencia,
se sienten dueños del mundo, se creen capaces de cualquier cosa. ¿Por qué habrían de buscar a Dios? ¿Por qué habrían de invitar a Jesús a su boda? Muchos empiezan a buscar a Dios cuando viene la crisis en su matrimonio. Para muchos el divorcio es un shock y dicen, bueno, ¿por qué acabé mal? ¿Por qué mi matrimonio acabó mal? ¿Será cierto que Dios existe? Si Dios existe, ¿por qué no impidió que acabara mal mi matrimonio? ¿Por qué no hizo algo? No hizo algo porque tú no lo invitaste. Muchos empiezan a buscar a Dios después de divorciarse. Entonces, si tú todavía no llegas a ese punto, te convendría invitar a Jesús a tu matrimonio, a tu hogar, a tu familia, a tu vida, antes de que vengan los grandes problemas. Su madre María parece que reconoce su error y le dice a los criados, en el versículo 5 al final, haced todo lo que os dijere. ¿Quieres saber cómo podrías tú acabar bien en tu matrimonio? Si haces todo lo que Cristo te diga. ¿Pero por qué lo que Él te diga? ¿Por qué Él instituyó el matrimonio? Cristo es Dios. Entonces, Él es el que instituyó el matrimonio y Él es el único que tiene la capacidad, la sabiduría, el poder para que tu matrimonio acabe bien. Como Él instituyó el matrimonio, Él ha establecido las reglas para su buen funcionamiento. Si ustedes compran un aparato electrónico y de repente se les echa a perder, ya no quiere funcionar, bueno, pues buscan el manual, ahí trae el instructivo de cómo puede funcionar. El fabricante sabe cómo funciona, él hizo el aparato y él sabe cómo funciona ese aparato. Entonces, si tú quieres que tu matrimonio funcione bien, tienes que acudir al que lo inventó, y ese es Dios. Entonces, pues, si tú no tomas en cuenta a Dios, escucha, tu matrimonio no puede acabar bien, no puede. Si tú, en lugar de consultar con Dios, consultas con tus padres, consultas con tus abuelos, o con algún consejero matrimonial, no va a resultar. Los consultores, los consejeros matrimoniales también se divorcian. ¿Entienden? Cristo contestó la respuesta convirtiendo el agua en vino, y eso nos demuestra que efectivamente, como está escrito, que Dios nos contesta más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque no convirtió el agua en vino unos 20, 30 litros, no eran 3 jarras enormes, gigantes. Según cálculos, dicen algunos comentaristas, que mínimo eran 400, 500 litros los que Él convirtió en vino. Cristo hizo un milagro ahí, algo maravilloso, sin gritos, sin aspavientos. Y ahí pueden ustedes ver cómo Dios obra grandes cambios de manera oculta, de manera misteriosa. Cuando una persona cambia, cuando una persona invita a Cristo a su hogar, puede ver esos cambios poco a poco. Tal vez no nos damos cuenta en un principio, pero quien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios verá esos cambios, y serán grandes cambios a la larga. ¿No les parece raro que los nombres de los novios no aparecen en la narración? Los nombres de los novios permanecen en el anonimato. ¿Qué quiere decir esto? Que los importantes no son los novios, el importante es Cristo. Es más, en un sentido, el milagro tampoco tenía gran importancia. El importante era el que estaba detrás del milagro. Y eso quiere decir que si tú invitas a Cristo y tu matrimonio acaba bien, entonces ¿a quién le pertenece la gloria? No a ti, no a tu pareja, no, toda la gloria le pertenecerá a Dios. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un matrimonio que funciona bien, una familia que más o menos funciona bien. ¿Es gracias a nosotros? Olvídenlo, eso es gracias a Dios. Hay muchos matrimonios donde ambos son cristianos, el padre y la madre, y sus hijos son un desastre. Aunque ellos sean buenos padres, pueden tener hijos malos.
Entonces, si tenemos hijos más o menos respetuosos y más o menos obedientes, pues bendito sea Dios. El hecho de que un matrimonio acabe bien, escuchen, eso es un milagro. O una familia, ¿no?, que acabe bien. Si ustedes invitan a Cristo a su matrimonio, escuchen esto, Él debe ser el centro de todo. Cristo en el matrimonio y en el hogar debe ser más que un invitado de honor. Si ustedes hacen una fiesta y tienen un invitado de honor, por muy invitado de honor que sea, ese invitado se tiene que ir. ¿Sí o no? Los invitados se tienen que ir. Pero si ustedes invitan a Cristo, Él no tiene que irse. Nunca. Hay maridos que tratan mal a su mujer y contristan al Espíritu Santo. Estoy hablando de creyentes. Creyentes que tratan mal a su mujer. ¿Y qué pasa? Contristan al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando contristamos al Espíritu Santo? Que nuestra comunión con Dios se ve mermada, se ve disminuida. Entonces llega el momento que sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones. Es como si dijéramos que Dios está enojado con nosotros. Y viceversa, si la esposa le falta el respeto a su marido, si ofende a su marido, entonces es en vano que esté leyendo y es en vano que esté orando, porque Dios no le escucha. Y muchos que dicen ser creyentes, porque van a una iglesia que dice ser cristiano o evangélica, a pesar de que dicen ser cristianos y a pesar de que tienen muchos años leyendo la Biblia, terminan divorciándose, echándose la culpa el uno al otro. Supuestamente invitaron a Cristo a su boda, pero ¿saben qué? Nunca lo tomaron en cuenta. El asunto entonces, vean, es que debes invitar a Jesús, ¿sí? Pero no basta con que lo invites. Necesitas hacer todo, ¿sí? Y absolutamente todo lo que Él diga. Porque si no es así, entonces vas a tener problemas también. Esta gente obedeció las órdenes expresas, hizo lo que Jesús les dijo, siguieron sus instrucciones al pie de la letra, todo acabó bien. Ustedes, maridos, quieren que su pareja haga lo que ustedes dicen y ustedes no hacen lo que Cristo dice. Cuando un marido no obedece a Jesús, no puede esperar que su mujer lo respete. No puede. Esos matrimonios donde vive el macho, esos maridos que se sienten machos y que quieren dominar a la esposa, ni pueden tener paz, ni pueden tener gozo, ni pueden esperar que termine bien su matrimonio. Y si el que busca dominar no es el hombre, sino la mujer, si la mujer tiene el carácter muy fuerte y quiere dominar al marido, mucho menos las cosas podrán terminar bien, y mucho menos donde dominan los hijos. Porque hay matrimonios donde el marido y la mujer ambos tienen el carácter débil y los que lo tienen fuerte son los hijos. Entonces ahí se hace la voluntad de los hijos. Terminaron mal todos ahí. Dios nos dice en su palabra cómo un marido debe tratar a su mujer, cómo una mujer debe tratar a su marido, cómo debemos educar a nuestros hijos. Los principios que debemos dejar establecidos en el hogar son los principios bíblicos. Hacer lo que Dios nos dice. No lo que a nosotros nos parezca conveniente, no lo que se nos ocurra. Entonces, si hacemos todo lo que Cristo dice, tenemos la esperanza de que toda nuestra familia acabe bien. Ahora bien, aquel matrimonio terminó bien, pero ustedes pensarán, pero eso fue hace 2000 años. Escuchen, los matrimonios de aquel tiempo eran iguales que los de hoy, no hay ninguna diferencia. ¿Saben una cosa? El hombre siempre soñó con dominar a su mujer, siempre, desde Adán, y la mujer siempre soñó con dominar a su marido. Y si no les gusta esa palabra dominar, ¿qué les parece si le pongo la palabra cambiar? El hombre siempre trata de cambiar a su mujer, la mujer siempre trata de cambiar a su marido. ¿Saben una cosa? Dios no nos ha llamado a eso. Dios no nos ha llamado a cambiar a nuestra pareja.
Dios nos ha llamado a amar a nuestra pareja, no a cambiarla. Nuestro papel no es el de cambiar a nuestra pareja. Pero es que ahí en el fondo creemos que somos más inteligentes que nuestra pareja y que Dios nos ha llamado a cambiarlos. Dios no comparte su gloria con nadie. Si tu pareja ha de cambiar, la cambiará Dios. Y la gloria será para Él. Y si tú quieres la gloria para ti, estarás esperando y nunca la encontrarás. Muchos ven a su pareja como si fuera su enemigo. No, el verdadero enemigo no es nuestra pareja. ¿Saben quién es el enemigo? Es Satanás, que quiere estorbar nuestro matrimonio, la paz y el gozo del matrimonio. Hay matrimonios en donde salen chispas, a tal grado que los hijos no quieren estar en casa. ¿Qué hijo quiere estar en casa cuando hay puros gritos, insultos, regaños, etcétera? Y es por eso que hay tantos adolescentes rebeldes que no quieren someterse a la autoridad. Muchachos que primero caen en el cigarro y luego en la marihuana y en otras drogas peores, por culpa de las chispas que salen en esos hogares. Y si esos padres van con un psiquiatra, con un educador, con un maestro, con un sociólogo, nadie tiene la respuesta. El único que la tiene es Dios. Dios instituyó el matrimonio y la familia. Solamente Dios tiene la respuesta. Un marido que conoce la palabra de Dios, pero que no quiere hacer lo que Cristo dice, nunca tendrá una verdadera sumisión en su mujer y por lo tanto nunca tendrá paz. Y una mujer que menosprecia lo que Cristo dice en su palabra, aunque la esté leyendo, pero menosprecia lo que está leyendo, ¿saben qué va a pasar? Si menosprecia a Dios, pues tiene que menospreciar a su marido. Si menosprecia al más grande, que no menosprecia al más pequeño. Y si los padres andan en esos caminos y no obedecen a Cristo, ¿podrán esperar que sus hijos lo hagan? Imposible. Y yendo un poco más allá, escuchen esto: las iglesias que no invitan a Jesús y que no hacen lo que Jesús dice, tampoco pueden esperar terminar bien. Y lo hemos visto en algunos casos. Si un pastor no se somete a Cristo, ¿puede esperar que la gente se someta a ellos? No tiene bases, no tiene derecho. En una iglesia cristiana, todos tenemos que hacer lo que Cristo dice, y obviamente también el pastor. Y en el grado que hagamos lo que Cristo dice, podemos esperar que las cosas acaben bien en el matrimonio, en la familia y en la iglesia. Hay un famoso grabado, una famosa pintura, donde se ve una iglesia que sale el ruido ahí se ven los dibujos del ruido que sale, pero la puerta está cerrada, adentro está el ambiente, pero Cristo está afuera tocando la puerta y no le abre. Adentro están alabando a Dios supuestamente, pero Cristo está afuera, Cristo no cabe. Hay muchas iglesias que están muy lujosas y Cristo no está ahí. ¿Y saben por qué no está? Porque no lo invitan, porque no hacen lo que Cristo dice. ¿Por qué tendría que estar ahí? Existen iglesias donde les gusta invitar a grandes predicadores, a famosos predicadores. Los invitan a ellos, pero a Cristo no. ¿Les parece congruente? Y esos malos pastores le hacen creer a la gente que son buenos. ¿Y saben por qué? Porque dan un bien. Por eso les hacen creer que son buenos. Les hacen creer que son buenos porque se someten al pastor, porque son obedientes, porque actúan como ovejas, pero que no son ovejas. Porque ¿qué caso tendría que se sometieran al pastor pero que no se sometieran a Cristo? El hecho de que tú hagas lo que el pastor dice no quiere decir que estés haciendo lo que Cristo dice. Cerciórate de que tú estás haciendo lo que Cristo dice. Entonces, invita a Cristo no solo a tu matrimonio, debes invitarle a que controle tu familia, a que tome el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros no lo somos. Entonces, si tú invitas a Cristo a tu casa, Él no va a estar como un simple espectador. Debes hacer todo lo que Él diga. Tus hijos deben ver y deben escuchar que tú eres un verdadero cristiano. Pero más que escuchar, tienen que verlo.
¿Saben ustedes que los judíos antiguos tenían la obligación de hablarles a sus hijos de las cosas de Dios al levantarse, al sentarse a comer, al caminar por la calle? ¿Por qué les dijo Dios eso a los judíos? ¿Saben por qué? Porque la fe es algo que tiene que ser plantado. Si ustedes plantan un arbolito, tienen que echarle constantemente agua a una planta, a un rosal, porque si no lo hacen, esa plantita se va a morir. Vean lo que estoy diciendo, la fe es algo que tiene que ser plantado. El ateísmo no. El ateísmo es algo natural al hombre. En otras palabras, todos nacemos siendo ateos. ¿Entienden? Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser cristianos. ¿Y quién se los va a enseñar? Pues nosotros. Debemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos para hablarles a nuestros hijos de nuestro Dios. Y si tú permites que tus hijos escojan la religión que quieran, ¿sabes cuál religión van a escoger? La del ateísmo. Esa es la que van a escoger. El ateísmo es una forma de religión, aunque religión entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que debemos enseñarles a nuestros hijos lo que Dios dice en su palabra desde que son pequeños. Y no solamente tienes que decirles lo que Dios dice, tienes tú que mostrarles el camino. Y tampoco basta con que les muestres el camino, tienes que encaminarlos. Porque si no les muestras el camino, ni los encaminas, no lo van a seguir. Tus hijos deben ver que tú haces lo que Cristo dice. ¿Saben ustedes cuál es la labor más importante de un padre en este mundo? Es la de sembrar a sus hijos la palabra de Dios en sus mentes y sus corazones. Si tú nunca vas a predicar en un púlpito, si tú nunca vas a ser misionero ni maestro de escuela dominical, si simplemente les enseñas a tus hijos y ellos llegaran a ser convertidos, ya la hiciste. Eso sería maravilloso. Pero no basta con que siembres la palabra en sus corazones. Debes de orar para que florezca. Vas a estarla regando constantemente. El corazón del hijo, el corazón de nuestros niños, es como un campo. Si ustedes no cultivan un campo, ¿qué pasa? Es que crecen malas hierbas, crecen ortigas, se meten los bichos y devoran las flores que pueda haber ahí. Entonces, ese campo que pudiera haber florecido se va a convertir en un erial, algo desértico y lamentable. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos en ocasiones 15 minutos. ¿Ustedes creen que en 15 minutos vamos a hacer más que la televisión que está frente a ellos 2 o 3 horas o 4? Sus malos amigos, sus malos primos o maestros ateos que les meten ideas en la cabeza. O Cristo reina en nuestros hogares, o Satanás se va a meter. Si no hacemos lo que Cristo dice en nuestros hogares, el diablo dice, aquí me meto con mis amigos y van a acabar peor que antes. Satanás les va a decir a nuestros muchachos, ¿sabes qué? No tienes tú por qué obedecer a tu papá. Mira, tú puedes disponer de tu cuerpo como tú quieras. Tus papás no son dueños de tu cuerpo. Tú usa tu cuerpo, pero tienes que usar el condón. Vean, Satanás es bien astuto. Pinta las cosas bien bonitas. ¿Y saben por qué les meten esas ideas? Porque el diablo odia el matrimonio y la familia. Hay algunas librerías cristianas donde hay muchos libros que hablan acerca del matrimonio y la familia. Curiosamente, esos libros se venden mucho, más que otros. Pero ¿saben qué? Que la mayoría de libros que venden en las librerías cristianas acerca de la familia y del matrimonio usan un lenguaje humanista, un lenguaje sacado de la psicología, de la psiquiatría, no de la palabra de Dios. Son libros que te dicen cómo puedes organizar el tiempo de tus hijos para que vean cuándo deben de jugar y cuándo no, qué programas deben ver en la televisión y cuáles no, qué cosas debes de permitirles a tus hijos y qué no. Pero escuchen, lo que nuestros hijos necesitan son principios bíblicos.
Que Cristo y su palabra reinen en nuestros hogares. Nuestros hijos saben si somos sinceros. Ellos detectan si somos hipócritas. Ellos saben si creemos en lo que decimos creer. No crean que son tontos. Incluso un niño de 3 años sabe esto. En serio. Y para que tú ayudes a tus hijos, no es necesario que tengas muchos conocimientos bíblicos. Lo que tenemos que hacer es obedecer lo que sabemos de las Escrituras. Si tú haces lo que Cristo dice, Dios te ayudará. Debemos enseñarles, debemos advertirles, debemos exhortarles, debemos instruirles, debemos corregirles, debemos disciplinarles, todo lo que la palabra de Dios dice. Y si lo hacemos, ven, cuando tú tengas que decirle a tu hija qué ropa debe usar y qué no, eso solito va a venir. Hay muchos padres que tienen problemas con sus hijas porque no saben qué permitirles, qué ropa permitirles y qué ropa no. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema no está en el carácter de la hija. El problema no está en el discernimiento, qué ropa le vas a permitir y qué no. El problema está en tu pecado. Porque si tú andas mal, tú permitirás que tu hija ande mal. Si tú andas mal, ¿cómo le vas a decir a tu hijo que está mal con que llegue con unas copas en la barriga? Si tú andas mal, tienes que permitir que tu hijo ande mal. ¿Cómo vamos a lidiar con el pecado de nuestros hijos si no lidiamos con el nuestro? Y nunca debemos esperar que otros hagan lo que nos toca hacer a nosotros. A nosotros Dios nos ha puesto como padres y ha colocado en nuestros hombros la responsabilidad de educarlos, de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, como dice Pablo. Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, el diablo va a mandar quien les hable palabras que los alejan de Dios. En otras palabras, tenemos que asumir nuestra responsabilidad como padres, porque si no lo hacemos, no podemos esperar tener hijos cristianos. Si pasan las horas con sus amigos después de que salgan de la escuela, y si los dejas que vean toda la televisión que quieran, si están en su casa, en su cuarto encerrados, y ni sabes qué están viendo en el internet, ¿cómo puedes esperar que las cosas acaben bien? Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos la palabra, ¿saben una cosa? Ellos no van a ser salvos. Debemos actuar, bueno, la salvación de nuestros hijos no depende de nosotros, depende de Dios, pero debemos actuar como si creyéramos que depende de nosotros. Hay padres que permiten que hay esposos que permiten que sus esposas se vistan como ellas quieren. Los maridos que permiten que sus esposas se vistan como ellas quieren, sufrirán las consecuencias. Ahora, si tú permites que tu esposa se vista como ella quiere, ¿cómo le vas a prohibir a tu hija que se vista como ella quiere? No puedes. Te va a decir tu hija, mi mamá sale con minifalda en la calle porque yo no. Si un esposo permite que su mujer se vista de manera provocativa, no tendrá bases, no tendrá cara, no tendrá carácter para impedir que su hija siga sus huellas, sus pisadas. Lo que nuestros hijos han de ser no depende de factores genéticos. Vean lo que les estoy diciendo. Lo que nuestros hijos han de ser es lo que nosotros debemos enseñarles. Ellos han de ser lo que nosotros les enseñemos. Dios nos va a llamar a cuentas como padres. Y si nosotros no les enseñamos cosas buenas, alguien les va a enseñar cosas malas. Y saben una cosa, si nosotros no les enseñamos cosas buenas a nuestros hijos, aunque nadie les enseñara cosas malas, ellos los van a aprender por su cuenta. Y déjenme decirles entre paréntesis otra cosa. Si nuestras esposas, como maridos cristianos, saben muy poco de la palabra de Dios, nosotros como maridos somos los responsables de enseñarles. ¿Se acuerdan del texto de Efesios que dice que la cabeza es la que da la salud al cuerpo? ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. ¿Quién es el cuerpo?
es la iglesia. O sea, de Cristo viene la enseñanza y el cuerpo es nutrido. Bueno, pues tú eres la cabeza de tu hogar y tú debes enseñar a tu esposa. Entonces, en lugar de que tú te burles de la ignorancia de tu esposa, debes enseñarla con paciencia y con amor. En el caso de que tú sepas más que tu esposa, porque hay casos donde las mujeres saben más que el marido, ¿no? Siempre que un hijo termina mal, ¿saben por qué es? Porque no les enseñamos lo que teníamos que enseñarles. Vean lo que dije, siempre. No hay, ¿cómo se dice? Excepciones. Siempre que un hijo termina mal, es porque no les enseñamos lo que teníamos que enseñarles. Ahora, ¿estoy negando la responsabilidad de nuestros hijos? No. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo le doy una orden a mi hijo de 10 años y no me quiere obedecer. Entonces yo voy a hacer lo que le dije a él que hiciera. Bueno, pues yo cumplí con decirle a mi hijo, pues, no me quiso obedecer, pues, ni modo, yo voy a hacer lo que le dije a él. Entonces, si mis hijos no ceden a mi autoridad, yo voy a ceder a la autoridad de ellos. Entonces, si yo no tengo autoridad en la casa, ellos la van a tener. ¿A dónde vamos a parar? Si Cristo no reina en mi hogar, entonces van a reinar ellos. ¿Va a reinar Satanás mismo? El día del juicio, Dios nos va a llamar a cuentas como esposos, como esposas y como hijos. Cada quien llevará su propia carga. Cada quien. Yo no voy a pagar por los pecados de mis hijos. Mis hijos no van a pagar por mis pecados. Cada quien va a pagar por sus propios pecados. Pero si yo no cumplo con mi responsabilidad como padre, yo voy a responder por eso. Dios nos ha confiado a nuestros hijos. ¿No vamos a corresponder a su confianza? Cité el texto que dice que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Eso está en Efesios 6. Esa es una orden que no deja lugar a ninguna duda, es bien clara. No necesita mucha explicación ese texto. Debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si los amonestamos y la amonestación no da resultado, pues entonces tenemos que disciplinarlos. Pero imagínense que los amonesto, pero no me quieren obedecer y no los disciplino. El día del juicio le voy a decir a Dios: Señor, yo les enseñé a mis hijos, yo les amonesté, yo les advertí, pero ellos no quisieron escucharme, es cosa de ellos. El día del juicio no podremos decirle eso a Dios. Pero entonces, para que yo sea un buen padre, ¿tengo que tener forzosamente hijos convertidos? No. El éxito de un padre no consiste en que sus hijos sean convertidos. ¿Saben en qué consiste? En que yo haga todo lo que Cristo me dice. Si yo hago lo que Cristo me dice y mi hijo se va de la casa, no me quiere obedecer y quiere vivir su vida, es un problema. Yo cumplí con mi parte. Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a que sean cristianos, pero tenemos la obligación, escuchen, de enseñarles, de obligarles a obedecer. ¿Entienden? Si un padre no obliga a su hijo a obedecer, no puede hacer nada con ese hijo. Si tú no obligas a tu hijo, entonces la autoridad está en él, no está en ti. Si nuestros hijos no nos obedecen, escuchen, Dios nos ve a nosotros como responsables. Pero no hay un texto que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Sí, hay una orden para el padre, hay una orden para el hijo. Si yo no cumplo con mi orden, yo responderé. Si él no obedece, él responderá. Eso no niega la responsabilidad de cada quien. Si nos negamos a asumir nuestra responsabilidad como padres, nuestros hijos no van a acabar bien. María le dijo a la gente: hagan todo lo que Él les diga. Así dice el versículo 5. Haced todo lo que os dijere. Pero ven lo que dice la palabra todo. Hagan todo lo que Él dice. No lo que nos parece agradable o cómodo
o fácil. Debemos hacer todo lo que Dios nos dice. Y no nos dice Dios que debemos disciplinarlos cuando no nos obedezcan. No, pero es que mi papá me pegaba a mí. Y si yo le pego a mi hijo, me va a guardar rencor como yo le guardo a mi papá. Dios dice que tú debes disciplinar a tu hijo. Olvídate de lo que hizo tu papá. Olvídate. Si te dejó las pompas marcadas con el cinturón, tu papá tendrá que responder por eso. ¿Sí? Si tú invitas a Cristo a tu matrimonio, a tu hogar, a tu familia, debes de renunciar a tus ideas personales, a las ideas que tengan tus vecinos, a lo que el mundo diga. Esta gente hizo lo que Cristo dijo, aunque tal vez pareciera absurdo. Pensarían ellos, caray, llenando estas tinajas de agua, ¿se van a convertir en vino? No creo que nunca nadie escuchó eso. Eso es como que suena medio absurdo. Pero vean el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a la maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque los sirvientes sirvientes que habían secado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Pero vean lo que dice ahora en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta gente obedeció. El agua se convirtió en vino, todo acabó bien. Aquel matrimonio quedaría asombrado. Pero tenían las cosas que acabar bien. Hay una palabra ahí en el versículo 11 que es muy significativa. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. El primer milagro que Cristo hizo, lo hizo en una boda. Pero aquí no dice la palabra milagro, dice este principio de señales. ¿Saben ustedes qué diferencia hay entre una señal y un milagro? Bueno, un milagro ustedes ya saben lo que es. Una señal es también un milagro, pero es mucho más que eso. Una señal apunta al que hace el milagro. O sea, que pongas tus ojos no en el milagro, sino en el que lo hizo. La palabra señales aparece 18 veces en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene el propósito de enfatizar la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Y desde el primer versículo el Evangelio de Juan lo dice. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el apóstol Juan quiere meternos en la cabeza que de quien va a escribir es acerca de Dios. Cristo, aquel niño Jesús que nació en Belén, que nació en aquel pesebre, era Dios mismo que vino al mundo. Entonces, esta señal que hizo Jesús tenía el propósito de ver, no en sí de aliviar la necesidad de aquellas personas que no tenían vino. Lo que él quería era que todos supieran que él era Dios, que no pusieran los ojos en el vino. Imagínense que cada quien hubiera agarrado su ración de vino y se hubiera ido a su casa bien feliz. No, ese vino, nunca han probado uno más rico que ese. Olvídense del vino, véanme a mí. Es lo que Jesús les estaba diciendo. La resurrección de Lázaro, más que un milagro, fue una señal. ¿Por qué? Porque después de resucitar Lázaro, Cristo les dice, yo soy la resurrección y la vida. No pongan los ojos en que Lázaro resucitó, pongan los ojos en mí. Yo soy la vida, yo soy la resurrección. La gente iba por curiosidad a ver a Lázaro. Ay, si estaba en el cielo, ¿cómo es que Dios lo dejó regresar a la tierra? Vamos a platicar con él. Les dice Cristo, no hablen con Lázaro, olvídense de Lázaro, búsquenme a mí, yo soy la resurrección y la vida. Cuando sanó al ciego de nacimiento también se le llama señal, no milagro. Después de que sanó al ciego de nacimiento, Cristo da aquel famoso discurso cuando empieza diciéndoles, yo soy la luz del mundo. Ahí estaría aquel ciego. Mira, toda tu vida fuiste ciego, ahora ya tienes la luz en tus ojos.
Olvídate de esa luz que tienes en los ojos. Yo soy la luz del mundo. Yo soy más importante que el hecho de que tú veas. ¿Cómo se sentirá un hombre que ha sido ciego toda su vida? Ha de ser horrible. ¿Qué gusto le dará de repente recibir la vista? Le dice Cristo, yo soy la luz. Yo soy más importante que tus ojos. Nosotros, vean, todos los que estamos aquí somos ciegos de nacimiento. Nacimos ignorantes de las cosas de Dios. Así nacimos. Pero cuando llegamos a creer en Cristo, entendemos que Él es la luz. Y Él es lo más importante. Vean cómo dice al final del 11. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. ¿Qué quiere decir manifestó su gloria? La palabra gloria habla del carácter y de la naturaleza de Dios. La palabra gloria involucra todos sus atributos. Entonces, como Cristo manifestó su gloria, quiere decir que manifestó ahí su poder, su sabiduría, su misericordia, su gracia, su bondad, etc. Él era Dios encarnado, Él era Dios mismo. Entonces, Él quería que todos los invitados a la boda, no solamente los novios, que todos los que estaban ahí entendieran que Cristo es Dios. Cristo debe de ser el centro del matrimonio, porque Él es Dios. Debe de ser el centro del hogar, porque Él es Dios. Debe ser el centro de la iglesia, porque Él es Dios. Si ustedes terminaran fracasando en su matrimonio, pues hay la opción de que se casen otra vez. Y si fracasan por segunda vez, pues hay la opción de que se casen por tercera vez. ¿En qué puede topar? Si ya me divorcié 2 veces, que no me divorcié 3, 4. Hay un montón de mujeres, hay un montón de hombres. Pero, si tú no haces lo que Cristo dice, tú estás en graves problemas. Tú tendrás que rendir cuentas a Dios de cómo trataste a la esposa que Dios te dio. Hay matrimonios que parece ser que terminan bien. Hay matrimonios de inconversos, vean esto. Hay matrimonios de católicos que llegan a celebrar sus bodas de platino. Las bodas de platino se celebran cuando un matrimonio tiene ¿cuántos años de casado? 75. Un matrimonio puede estar unido 75 años y morir ya los dos de bien viejos hasta cerca de 100 años y acabar mal. O sea, el hecho de que una familia, de que un matrimonio no se divorcie, eso no garantiza que esté acabando bien. Si tú no invitas a Cristo a tu matrimonio, tú vas a acabar mal. Aunque llegues a las bodas de uranio, de lo que sea. Si tú no haces lo que Cristo dice, estás en graves problemas porque Cristo es Dios. Solamente hay un Dios y ese no eres tú, ni tu pareja tampoco. Porque un padre, un esposo, puede ser un excelente marido según la esposa. Una esposa puede ser una excelente esposa según su marido. No, el día del juicio tú no le vas a rendir cuentas a tu pareja, le vas a rendir cuentas a Dios. Y últimamente, escuchen, podemos vivir sin pareja, podemos vivir sin hijos, pero sin Dios no podemos vivir. Tú puedes conseguirte las parejas que quieras, pero no se te olvide que tú le vas a rendir cuentas a Dios. Es Cristo mismo el que juzgará a los vivos y a los muertos. Y dice al final del 11, y sus discípulos creyeron en Él. ¿Cómo? ¿Que acaso no creyeron en Él antes? Sí, ya creyeron en Él. Entonces, ¿por qué dice aquí que sus discípulos creyeron en Él? ¿Qué dice? Que creyeron más en Él. O sea, ellos ya tenían la idea de que Cristo era Dios, pero después de ver este milagro, esta señal, dijeron, no cabe duda que Él es Dios. Cada vez que Dios hace un milagro en nuestras vidas o hace una señal, más nos convencemos no solo de que Él existe, sino de que Él es bueno, de que Él es todopoderoso, de que Él es compasivo y misericordioso. Nosotros los que hemos creído en Cristo hemos recibido muchas respuestas en nuestras oraciones,
Ya no nos cabe ninguna duda de que Él nos oye. Cuando Dios te escuche, cuando tú invites a Cristo a tu hogar, a tu familia, y Él te escuche, tu fe va a crecer y tu amor por Él va a crecer. Y en el grado en que tú le vayas obedeciendo, tu fe irá creciendo poco a poco. Porque en un principio los cristianos somos medio rebeldes, medio desobedientes, pero Dios nos va enseñando a obedecer cada día más y más. Y en el grado que tú le vayas obedeciendo más y más, tu fe irá creciendo más y más, porque entonces entenderás más y más que Él es Dios. Como Cristo es Dios, Él es digno de toda nuestra confianza, de toda nuestra obediencia, de toda nuestra adoración. Cristo debe estar en el centro de cada familia, porque Él mismo dijo: el que ama más a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos que a mí, no es digno de mí. Debemos amar más a Cristo que a nuestra familia, porque Él es Dios. Él primero, Él después y Él al último. Y si hay un huequito, ahí está la familia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que hagas, Padre, que todos estos matrimonios que estamos aquí y estas familias, que te invitemos realmente a nuestros hogares y que hagamos lo que tú nos dices, todo lo que tú nos digas. Y líbranos de un corazón rebelde, líbranos de machismo, de soberbia, de orgullo, de egoísmo, y ayúdanos, Padre, a hacer todo lo que tú nos dices en tu palabra. Danos gracia, danos sabiduría para enseñar a nuestros hijos tu palabra. Danos paciencia, danos amor, danos humildad, todo lo que necesitamos, Padre, para ser mejores padres. Y danos tu gracia para ver a nuestros hijos salvos. Que un día, Padre, cuando muramos, podamos ver que también nuestros hijos estarán contigo en la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Va a pasar muy a dirigirnos en otro himno.